la palabra del Señor dice, en el versículo que leímos, sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Mis hermanos, la mayoría de todos los que estamos aquí creo que conocemos la historia de José. Hace unas semanas nuestro pastor predicó también de José y nos hablaba, ¿vale? de cómo José fue obediente a la voz de Dios, de cómo se guardó y cómo Dios lo bendijo en una tierra pues desconocida, en Egipto, mis hermanos. Cómo por medio de José, ¿verdad? Que Dios utilizó la vida de José para que pues su gloria se mostrara, mis hermanos. José, el nombre de José, no sé si usted lo sabe, pero su significado es Dios añadirá o Dios proveerá. Es hijo de Jacob y Raquel su madre, mis hermanos. Y mis hermanos, yo estaba meditando esa vez que nuestro hermano pastor estaba predicando esa palabra y yo veía la vida de José, mis hermanos, y es que José pues estaba rodeado era un joven consentido, mis hermanos. La palabra del Señor dice que Jacob lo amaba demasiado, y yo no dudo, ¿verdad? Que José cuando pues tenía una comunicación muy buena con su padre, ¿no? Yo no dudo que José pues desde chico a lo mejor alababa a Dios, ¿no? Y Jacob vio algo especial en José. Jacob en verdad que empezó a mirar a José, y yo no creo que Jacob no quisiera a los demás hijos, ¿no? Yo creo que Jacob quería pues a todos, ¿no? Pero José tenía algo especial. Incluso en una parte de la Biblia dice que sus otros hijos también recibieron dones, ¿no? Diferentes. Pero José era especial, en verdad que sí. A José lo tuvo, dice, a una edad ya muy avanzada. Y pues dice que si nos podemos a leer la palabra del Señor, mis hermanos, en estos versículos, José, mis hermanos, empieza a tener sueños. El Señor le empieza a revelar sueños en su vida, empieza a tener estos sueños pues que él no sabía qué se significaba, y él empezó, mis hermanos, a contárselos a su padre y a sus hermanos, algo que pues no fue de mucho agrado, ¿verdad?, de sus hermanos, porque ellos sabían el significado de esto. Ellos sabían, su padre incluso dice que meditaba, no se molestaba, pero pues sí lo meditaba, como que decía, híjoles, esto pues está medio fuerte, ¿no? Como que yo y tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar ante ti, ¿no? Pero mis hermanos, yo quería meterme más acerca de José, en la vida de José, y dice la Biblia que José era un joven consentido, amado por su padre, gozaba de privilegios. Su padre lo protegía, su padre lo escuchaba cuando él estaba triste, cuando estaba alegre, cuando estaba pasando alguna dificultad. No dudo que Jacob lo inundara de consejos, ¿no? Así como ustedes, cuando un hijo de ustedes, ¿no? Está en casa, yo creo que ustedes cuando ven a uno de sus hijos hacer algo malo, pues le aconsejan, ¿no? Les enseñan. ¿Por qué? Porque aman a sus hijos, ¿no? Si su hijo empieza a hacer algo malo, le empezamos a decir, no, mira, esto está mal, no hagas esto, por ahí no se pasa, tienes que respetar. Y entonces Jacob también enseñaba estos principios a José, mis hermanos. Y José, mis hermanos, cuando estaba con Jacob, pues él se sentía protegido. Incluso dice que él lo defendía de sus hermanos, ¿no? O sea, él era un joven que estaba protegido cuando estaba con su padre. Cuando el padre estaba de él, José, yo sentía que no necesitaba nada, pues él lo tenía todo, ¿no? Pero llegó un momento, mis hermanos, donde José se alejó de su padre, y no porque haya querido, no porque pues haya enojado, no, sino que fue ahora sí que una misión que Jacob le dijo a José. En Génesis 37:13, en su versículo 7, el mismo capítulo, vamos a enfocar en ese capítulo 37, mis hermanos. En su versículo 13 dice: y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. No puso pretexto, ¿verdad, mis hermanos? José, luego, ¿qué dijo? Heme aquí, ok, ¿no? Voy a hacerlo. No dijo, no, es que estoy cansado, es que mejor voy mañana. No, él dijo, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora,
mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Mis hermanos, José todo le comunicaba a su padre, tenía una comunicación muy padre. La importancia de tener los padres una comunicación buena con los hijos, ¿no? Que incluso si usted tiene más hijos, pues si usted mantiene una relación buena con uno de sus hijos, pues ese hijo va incluso a decirle cuando alguno de sus otros hijos pues está haciendo algo malo. Y no es porque José haya sido un chismoso, ¿no? O porque no, que tú eres, no, o sea, porque él realmente le preocupaba a sus hermanos. Él no le gustaba que sus hermanos estuvieran haciendo cosas malas, pero a sus hermanos no le agradó esto. A sus hermanos dice que incluso lo querían matar, mis hermanos. Dice que le hablaban feo, o sea, ya cada que se acercaba a José era como que hazte para allá, ¿no? Y dice que lo atemorizaban de esa manera, mis hermanos. Pero José, mis hermanos, yo creo que José, cuando empezaba a tener estos sueños, pues José se dio cuenta, mis hermanos, que él tenía una protección. Que él sabía que estaba un padre, aparte de su padre terrenal, él sabía que tenía un padre eterno que lo protegía, mis hermanos. Dice la palabra que Dios le mostró sueños a José, sueños que se tenían que cumplir, sueños que sus hermanos no entendían. Cuando José les contó sus sueños a sus hermanos, dice la palabra que lo dieron aún más, porque aparte de ellos sabían que era pues el consentido. En Génesis igual, en su versículo 3 dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque la había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre la amaba más que todos sus hermanos, la aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dice: y soñó con su sueño y lo contó a sus hermanos, y llegaron a aborrecerle más todavía. Mis hermanos, en verdad yo no sé si usted tiene un hijo consentido de todos sus hijos, pero yo creo que eso no debería de pasar. Mi madre tiene, pues gracias a Dios, que tuvo muchos hijos, pero nosotros siempre le preguntamos si a quién quiere más, obviamente no para hacer molestar, pero dice que a mí, no es cierto, no, dice que a todos los ama por igual. Y en verdad, mis hermanos, que yo siempre digo, amén, no, pues es que el Señor Jesucristo en verdad que así es con nosotros. Él es nuestro Padre, y como Padre también a todos nos ama por igual. No tiene preferidos, mis hermanos, en verdad que no. Cuando nosotros la adoramos, cuando nosotros venimos ante su presencia, Él nos recibe con los brazos abiertos, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: los hermanos de José estaban llenos de celos y mucho coraje, y solo estaban buscando una oportunidad para matar a José. Lo que ellos no sabían es de que los propósitos de Dios, mis hermanos, siempre se cumplen. ¿Cuántos creen eso, mis hermanos? Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Estaba yo leyendo, mis hermanos, y se dice, mis hermanos, que la túnica que Jacob, mis hermanos, le hizo a José, a su hijo, se dice que era de lana pura. Se dice que incluso tenía mangas, ¿no? Muy ornamentadas o muy decoradas, o sea, hace que tenía sus decoraciones ahí, y adoptó un diseño multicolor. Y mis hermanos, dicen que esta túnica, mis hermanos, simboliza la máxima autoridad en aquellos tiempos, dice de la mayor jerarquía. Era una túnica digna de un príncipe, mis hermanos. Ustedes han visto esa película, que el príncipe de Egipto, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero es que, mis hermanos, esta túnica se dice que nada más se las daban, o era como que representaba a alguien que pues era importante en aquellos tiempos, como ahora en la actualidad una corona. Todavía hay reyes, ¿no? Le dan una corona o una estafeta al presidente, ¿no? En aquellos tiempos es que esta túnica representaba eso. Aquí por eso también los hermanos de José se molestaban, porque ellos decían: ¿cómo es que mi hermano, el más pequeño, nos va a mandar? Porque ellos sabían lo que representaba esa túnica, mis hermanos. Ellos sabían que esa túnica que Jacob, su padre, le había dado, pues representaba autoridad. Y a ellos no les gustó, a ellos les disgustó esta parte, mis hermanos. Cuando sus hermanos supieron de esta túnica y todo el propósito de Dios en la vida de José, quisieron detenerlo a como dé lugar, mis hermanos. Dice que se molestaron tanto, incluso empezaron a murmurar contra él, mis hermanos. Lo empezaron a tratar mal, empezaron a decir: ahí viene el soñador.
¿no? Dice que venía y decían, ahí viene el soñador. O sea, ellos se burlaban de José, no creían realmente lo que Dios estaba por hacer en la vida de José, mis hermanos. Ellos se burlaban, ellos querían detener, ellos decían, bueno, si lo matamos y le quitamos esa túnica, pues le quitamos la autoridad que nuestro Padre le ha dado. Si lo matamos, y en verdad, mis hermanos, ellos buscaban esa oportunidad porque querían quitar el propósito de Dios en la vida de José. Vamos a regresar al versículo 37 que leímos. Primeramente dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía. Esto pasó después, mis hermanos, cuando Jacob dice que lo mandó a buscar a sus otros hermanos. Y cuando él llegó, dice que pues estaban haciendo pues no lo que su padre les había mandado. Ellos se molestaron tanto y pues empezaron a murmurar contra José. Dice, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Mis hermanos, la cisterna, mis hermanos, representa soledad. En ese momento, mis hermanos, José pues estaba solo. Cuando sus hermanos lo dejaron en ese lugar, en esos tiempos, esa cisterna, mis hermanos, como las de ahorita, ¿no? Se dice que las cisternas las hacían en los desiertos y de ahí sacaban agua. Pero esta cisterna estaba seca, o sea, ya no tenía agua. ¿Y qué pasa cuando pues un lugar está así, mis hermanos, está pues a lo mejor lleno de pues arañas, ¿no? O no sé qué tantas cosas hay, pero es oscuro, es seco. No hay vida, mis hermanos. Entonces en ese momento José estaba sintiendo, mis hermanos, esa soledad. Esa soledad, mis hermanos, quizás su corazón estaba pues muy angustiado porque estaba solo, sus hermanos lo dejaron y se fueron, dice que andaban ahí rondando, ¿no? También representa, mis hermanos, tristeza. José en ese momento estaba pues triste. Yo no creo que alguien, si sus hermanos lo dejan en un lugar así, yo no creo que usted se va a sentir contento. Yo creo que nos vamos a sentir tristes, ¿no? Vamos a decir, ¿por qué me dejaron aquí mis hermanos si soy su hermano? Quizá, mis hermanos, también estaba extrañando ya a su padre, mis hermanos. Su padre que siempre lo defendía, también representa traición, mis hermanos. Y es que en ese momento José pues también se sintió traicionado de sus propios hermanos. Yo creo que siempre en la vida, yo siempre se lo he dicho a mis hermanos, siempre lo hablamos, de repente decimos que si un día llega a pasar en nuestra vida, la familia es la primera que va a estar ahí y nosotros como hermanos somos los que nos vamos a apoyar, ¿no? Entonces en este momento José sentía, mis hermanos, traición de parte de sus seres queridos, de sus hermanos. Él se sentía traicionado. También representa rechazo, mis hermanos. Y es que el rechazo también él lo sentía. Él veía cómo sus hermanos lo rechazaban, cómo lo trataban mal, cómo murmuraban para matarle. También dolor, mis hermanos. Yo no creo que lo hayan bajado pues despacito, ¿no? Y en un lacito, en un bote para que caiga hasta abajo. Yo creo que dice que lo aventaron, mis hermanos, ¿no? Entonces yo creo que el golpe al caer, o no sé a qué altura, mis hermanos, pero pues ha de haber sido doloroso. No sé si se raspó, si pasó una situación, hermano, pero pues él sentía dolor. Él sentía dolor en ese lugar, mis hermanos. Angustia, se sentía triste, mis hermanos. También sentía decepción, sufrimiento. Pero hay algo muy fuerte, mis hermanos, y es que él también, yo creo que pues también sentía la muerte. Porque mis hermanos, sus hermanos estaban murmurando de matarlo. Y él lo escuchaba, él sabía, él decía, mis hermanos me quieren matar. O sea, probablemente en ese momento, José, mis hermanos, él tenía los sueños, ¿no? Él había tenido esos sueños tan hermosos que no sabía todavía el significado, mis hermanos. Pero, mis hermanos, en ese momento quizá José, yo no sé si se le olvidó ese sueño y se enfocó totalmente en sus hermanos, en decir, me quieren matar, quieren hacer algo contra mí. Sentía temor al estar solo en ese lugar, mis hermanos. Y es que cuando José estaba con su padre, pues él tenía sueños, como todo joven. Yo creo que todos los jóvenes niños que están aquí, a mí me gusta preguntarles siempre a los niños y decirles, oye, es que quieres ser de grande, ¿no? Hay muchos que no lo saben, pero siempre les digo, miren, es que tienes que empezar a ver qué quieres ser de grande, ¿no? Y yo creo que José, mis hermanos, pues José también era un hombre terrenal, también tenía sueños, también tenía grandes cosas, mis hermanos, para alcanzar. Y muchas veces nosotros también así estamos en la vida, mis hermanos. Soñamos con cosas, soñamos con alcanzar metas, no sé, acabar una carrera técnica, conseguir un trabajo.
Y cuando llegamos a los pies de Jesús, venimos también con esos sueños, mis hermanos. Yo creo que no llegamos nada más para decir, pues voy a ser congregante nada más, ¿no? Venimos, mis hermanos, con sueños. Yo no sé cuántos de los que están aquí, pues en su corazón, cuando llegaron a la primera vez, vieron al pastor aquí predicando, vieron a los músicos tocar, a los líderes estar ahí. Yo no sé cuántos de ustedes dijeron, yo también quiero ser un día líder, ¿no? Yo también un día quiero ser pastor. Yo también un día quiero hacer algo en la iglesia. Y con esos sueños llega uno a la iglesia, mis hermanos. Yo no sé, muchos de los que estamos aquí o de los que están aquí, mis hermanos, de los que ya se fueron, llegaron con familias destruidas. Y quizá llegaron y dijeron, voy a ir a buscar a Dios porque ahí Dios va a restaurar a mi familia. De ahí yo voy a hacer que mi familia se una otra vez. Y mis hermanos, venimos con sueños. Muchos venimos y decimos, no, yo quiero ser un buen hermano. Yo cuando era chico siempre les he dicho, ¿verdad? Que yo tenía ese sueño, yo sí quiero ser un día, salir allá afuera y predicarles y quiero hacer muchas cosas. En verdad que sí, mis hermanos. Yo no sé si usted, pues, también en algún momento, pues, pensó eso en su vida, mis hermanos. A veces soñamos con esos momentos de victoria que glorifiquen a Dios y nos llenamos de propósito, mis hermanos. Pero ¿qué sucede cuando esos sueños parecen esfumarse, mis hermanos? Y nos encontramos en un lugar seco y oscuro donde la esperanza es reemplazada por el sufrimiento y la desilusión. Yo no sé, mis hermanos, si después de que usted llegó, pues ahora como que esa cisterna, mis hermanos, quiere llegar a su vida y se encuentra y empieza a ver que esos sueños que tenía se empiezan a disipar. Hermano, yo no sé, ¿verdad? ¿Cuál sea esa parte, en verdad, usted que tenía cuando llegó a la presencia del Señor? Pero mis hermanos, Dios utiliza tanto el sufrimiento como los tiempos difíciles para cumplir sus propósitos eternos, mis hermanos. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Dios no desperdicia ni una lágrima, ni pasa por alto ningún dolor. Todo obra para su gloria y para el bien eterno de nuestra vida, mis hermanos. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, ¿verdad? Este momento, yo no sé si usted está pasando por un momento difícil. Yo no sé si está pasando por un momento, ¿verdad?, de oscuridad. Pero mi hermano, en verdad, yo le animo a que tenga fe. Recuerda que a los que aman a Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien, mis hermanos. Y si sientes que estás dentro de una cisterna, mis hermanos, espiritual, si tienes ahorita desánimo, angustia, dolor, decepción, sufrimiento, mi hermano, en verdad que confía en Dios. Hay una cosa, mis hermanos, que pasa cuando estamos en un lugar, mis hermanos. Yo no sé si usted ha caído. A mí en lo personal sí me pasó. Una ocasión fui al estado de Hidalgo con mi familia. Y recuerdo, mis hermanos, que en una ocasión iba yo por los campos ahí. Y recuerdo que caímos en un agujero, mis hermanos, con otros muchachitos. Era yo muy chico. Y era oscuro, mis hermanos, porque era ya de noche. Y era muy oscuro. Y mis hermanos, ¿qué hace uno cuando cae en un lugar así, mis hermanos? Cuando caes en un precipicio. Yo no creo que mires hacia abajo, ¿verdad? No. Lo único que queda es mirar hacia arriba, mis hermanos. Lo único que queda es mirar hacia arriba. Y yo creo que en ese momento José, pues también estaba mirando hacia arriba. Y también probablemente empezó a clamar al Señor. Y empezó a aumentar su fe. Y empezó a decir, Señor, yo sé que tú me vas a sacar de este lugar. Yo sé que tú vas a restaurarme. Yo no quiero quedarme en esa cisterna. Yo quiero salir y quiero hacer tu voluntad, mis hermanos. Mi hermano, no deje que el enemigo quite tus sueños. No dejes que el enemigo destruya el propósito en tu vida. Todos los que estamos aquí, mis hermanos, estamos por un propósito. Dios tiene un propósito en tu vida, mi hermano. Dios en verdad te hizo, dice la palabra del Señor, y en aquellos tiempos, mis hermanos, cuando en aquellos tiempos de Jacob, mis hermanos, no era normal que un hombre, mis hermanos, estuviera tejiendo, ¿no? Pero la palabra del Señor dice que Jacob empezó a hacer esta túnica, mis hermanos, de José. Y yo no sé, mis hermanos, si él empezó a diseñarlo. El chiste es de que él empezó a diseñar esta túnica para su hijo, mis hermanos. Mis hermanos, el Señor Jesucristo también empezó a tejer tu cuerpo. También Él acomodó tus órganos. Él empezó a hacerte, mis hermanos. Dice que somos hechos a semejanza de Dios. O sea, hace que nosotros, mis hermanos, valemos mucho.
si ha llegado en tu vida, mis hermanos, este momento de depresión, de tristeza, de angustia, el enemigo es experto, mis hermanos, para menospreciar lo que tienes en tu vida, lo que hay en tu casa. A él le gusta, mis hermanos, en verdad que sí, menospreciar al cristiano. A él le gusta hacer sentir mal al cristiano. A él no le gusta ver a un cristiano en victoria, porque sabe que un cristiano en victoria, mis hermanos, va a hacer caer, mis hermanos, la obra del enemigo, y se va a levantar y va a empezar a construir, mis hermanos, su casa, su familia, a sus vecinos, mis hermanos. El enemigo, mis hermanos, no tiene poder, no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros fuimos comprados por su sangre preciosa. El Señor vino a morir por nosotros en esa cruz que nos dio vida. Nosotros somos bautizados, mis hermanos, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús fue puesto en nuestra vida, mis hermanos, fue invocado en nuestra vida. Ahora somos hijos, mis hermanos, ahora somos hijos del Todopoderoso. No duden, mis hermanos, en que cuando se sienta triste, mis hermanos, no duden en clamar a nuestro Dios. No duden, mis hermanos, en recorrer a nuestro Señor Jesucristo. Él está siempre para nosotros, mis hermanos. Rápidamente, mis hermanos, en San Lucas, no lo busquen, mis hermanos, si pueden en casa, lo buscan, mis hermanos. En San Lucas, en su capítulo 15 y su versículo 11, también es una historia muy conocida, pero creo que es similar, mis hermanos. Nos habla de la historia del hijo pródigo. Y esa historia la hemos escuchado también muchas veces. Yo no sé, mis hermanos, pero nos habla de un joven que dice que también gozaba de las riquezas y la seguridad y los favores de su padre. Se dice que pues él también era un hijo querido, un hijo amado. Pero, mis hermanos, dice que un día decidió alejarse de su padre y también se encontró en un momento de soledad, dolor, angustia, hambre, de desprecio y humillación. Él también, mis hermanos, se fue. Pero él sí fue porque él quiso. Él estaba bien con su padre lo cuidaba, su padre le daba. Y, mis hermanos, él decidió alejarse. No fue como José, que él tuvo una misión que cumplir. No, el hijo pródigo se fue, mis hermanos. Él no quiso estar con su padre. Él pensó que irse, mis hermanos, quizás iba a sentir bien. Quizá él pensó que el mundo lo iba a alegrar, se iba a sentir bien allá afuera, mis hermanos. Pero, mis hermanos, lo único que encontró fue esto: angustia, dolor, hambre, desprecio, humillación. Y es lo que uno, mis hermanos, experimenta cuando nos apartamos de nuestro Padre. Cuando nos vamos de los brazos de nuestro Padre, mis hermanos, es lo único que vamos a encontrar allá afuera. Soledad, desprecio, humillación, hambre, mis hermanos. Por eso es que hoy estamos aquí, porque aprendimos y empezamos a reconocer. Dice la palabra que este joven, estando en lo más profundo de la oscuridad, ya que se gastó todo lo que su padre le había dado, ya cuando no tenía nada, dice que estaba con los cerdos, comía con los cerdos, mis hermanos. Pero, mis hermanos, este joven, dice la palabra del Señor que agarró fuerzas, se levantó y recordó que tenía un padre que lo estaba esperando. Dice la palabra que el padre, cuando miró a su hijo a lo lejos, dice que fue movido a misericordia. Y corrió y se echó en el cuello y le besó. Y no solo eso, dice la palabra en el capítulo 22, en el versículo 22 del capítulo 15, dice la palabra del Señor: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mis hermanos, el Señor Jesucristo tiene un propósito en tu vida. El Señor quiere glorificarse en tu vida. Y, mi hermano, el Señor tiene una túnica digna de un príncipe, de una princesa para ti, mi hermano. Así que no olvides nunca el propósito de tu vida. Si estás aquí, mi hermano, este día, no es casualidad. Si Dios te trajo en este momento es porque Él quiere moverse, mis hermanos, en tu vida. Él quiere glorificarse en tu vida. Él no te quiere ver triste. Él no te quiere ver angustiado. Él no te quiere ver derrotado. Él quiere que agarres fuerza, mi hermano. Él quiere que te pares en este momento y que digas: en el nombre de Jesús, si estoy pasando esto, yo me voy a levantar, yo voy a orar por mi familia, yo voy a glorificarme, yo voy a gozarme. A mí me encanta siempre que hablo con mi pastor y me dice que en los momentos, de verdad que sí, él siempre me dice que en los momentos cuando pues él ha sentido ese tipo de cosas que el enemigo muchas veces quiere en verdad poner en la vida del cristiano, él empieza a alabar a Dios.
Hace rato escuchábamos una alabanza donde nuestro pastor decía que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, hay restauración y se siente la presencia del Señor, mis hermanos. Te voy a invitar que se ponga de pie, mi hermano. Hay una alabanza que también me gusta mucho, no la voy a cantar, pero dice, y la hemos cantado muchas veces, y dice: alaba, simplemente alaba. Dice: ¿estás llorando? Alaba. ¿Estás en prueba? Alaba. ¿Estás sufriendo? Alaba. No importa, alaba. Dice: tu alabanza Él la escuchará, mis hermanos. Un aplauso grande para nuestro Señor Jesucristo y que el Señor Jesús le bendiga.